Bienvenidos todos a la presentación del libro Tierra sin patrones, Reforma Agraria y Cambio Político durante el Gobierno Militar 1969-1975. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y a la vicedecana Carlota Casalino por acoger esta presentación, que en realidad, más que una presentación formal del libro, queremos que sea un conversatorio. Un conversatorio en el que nos van a acompañar, por un lado, la propia autora del libro, Anna Kant. Anna Kant es doctora en Historia por la Universidad de Cambridge y en la actualidad es profesora universitaria en Londres. Nos acompaña también el profesor Rolando Rojas, quien es candidato a doctor por el Colegio de México, es investigador del Instituto de Estudios Peruanos y es también profesor acá en la Universidad de San Marcos. Y por supuesto nos acompaña también Carlota Casalino, la doctora Casalino, quien además de vicedecana es también profesora acá en San Marcos. La idea de hoy es discutir sobre este libro. Este es un libro recientemente publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, lleva menos de un mes desde que salió de la imprenta. El libro nos presenta un análisis del periodo de la reforma agraria en el Perú a partir de un conjunto variado de fuentes, que incluye fuentes de archivo e incluye también entrevistas con algunos de los actores que participaron en aquel proceso. Más allá de dedicarse únicamente el libro a la reestructuración de la propiedad de la tierra, el libro que nos propone la autora Anna Kant es analizar aquel periodo como un periodo de transformación política y como un periodo de transformación cultural. En ese sentido, la reestructuración de la propiedad de la tierra, como vamos a discutir hoy, vino acompañada también de una intensa reforma educativa y de diferentes procesos de formación y de empoderamiento de la población rural. Fue una reestructuración completa del mundo rural peruano. El libro de la doctora Kant, que estamos presentando hoy, sobre el que vamos a conversar hoy, se centra sobre todo en un estudio de caso, que es SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social del Perú, que fue el organismo creado por el gobierno belarquista para canalizar el apoyo de la población a las reformas. El desempeño de SINAMOS durante la reforma agraria se analiza en el libro en conjunción y en diálogo con otros actores sociales, los propios campesinos, las comunidades campesinas, las ONGs que comienzan a aparecer en esos años, los partidos políticos, en conclusión, los diferentes proyectos de reforma agraria en competencia durante aquellos años. La doctora Kant se centra sobre todo en tres territorios, en tres regiones, en Cusco, en Piura y en Tacna, y analiza comparativamente cómo se desarrolló durante aquellos años el proceso de reforma agraria. Entonces, sin más, vamos a comenzar este diálogo. Quiero comenzarlo preguntándole a la doctora Kant. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Ana, cuéntanos, sobre la reforma agraria se ha escrito mucho. Empezó a escribirse mucho en realidad mientras la propia reforma se estaba produciendo. En esos años, durante la mitad de los años 70 y hasta mitad de los 80, se produjeron decenas, probablemente decenas de libros y de artículos por especialistas peruanos y especialistas extranjeros interesados en lo que se llamaba en aquella época el experimento peruano, y dentro del experimento peruano por la reforma agraria, probablemente una de las más radicales de América Latina. Después hubo un periodo en el que los estudios sobre la reforma agraria quizás se apagaron o pasaron de moda. Durante la época de la violencia política eran otras las prioridades, pero en los últimos 10 o 15 años tenemos una suerte como de boom de los estudios de la reforma agraria, quizá iniciado por el libro ya clásico de Enrique Mayer, de Cuentos feos de la reforma agraria, que suscitó una oleada de nuevo interés sobre aquel proceso. Y desde entonces se han publicado tesis, artículos, libros, monografías, tanto por historiadores e historiadoras peruanos como también por peruanistas como tú. En este contexto, ¿por qué escribir un libro más de la reforma agraria? ¿Por qué seguir escribiendo hoy, en 2021, sobre algo que pasó hace 50 años? Gracias, Raúl, y gracias a ustedes por estar. Cuando empecé a investigar sobre la reforma agraria peruana, sí había muchos estudios en ciencias sociales, ciencias políticas, antropología, pero precisamente en la historia el enfoque histórico no era tan desarrollado y sigue siendo como la parte menos desarrollado en los trabajos que hay. Pues entre los estudios que existen suele haber mucha atención sobre la titulación de tierras, la expropiación, adjudicación, los estudios de caso específico de haciendas, todo lo que es muy valioso e importante, pero
pero la parte que me llamó la atención especialmente fue la parte política y ideológica. Y empecé, mientras cursaba la maestría en estudios latinoamericanos, a mirar la propaganda de la reforma agraria. Y hice una tesis sobre los afiches de la reforma agraria, qué mensajes transmitían, cómo estos mensajes conectaban con el contexto de ese entonces, qué significados simbólicos transmitían. Pero en el curso de esa maestría me di cuenta de que fue un proceso que fue mucho más allá de propaganda, de afiches, e incluía a proyectos de organización campesina en el campo, educación y uso masivo de medios de comunicación. Entonces, eso es lo que yo desarrollo en el libro. Y algo en particular que quería explorar fueron las diferencias entre el significado de la reforma agraria en distintas partes del país. O sea, desde el enfoque histórico, cómo la historia de una región, la cultura de una región, sus tradiciones, impacta cómo recibe la reforma agraria, cómo responde y qué impacto tiene en esa región. Y pues desde una metodología comparativa se puede ver estas diferencias muy claramente y es algo que quería resaltar en el libro. Gracias, Ana. Has mencionado que quizás en este nuevo boom de estudios sobre la reforma agraria, paradójicamente, no comenzó siendo un boom por parte de los historiadores. No eran los historiadores quienes retornaron al tema. De alguna manera, quienes somos historiadores hemos ido a la saga detrás de los antropólogos, sobre todo, y de los sociólogos y de los economistas, incluso, sobre todo, durante la primera etapa de estudios. Somos quizás los historiadores quienes hasta los últimos años hemos trabajado menos con nuestras propias técnicas, con nuestras propias metodologías. Este proceso que tan importante fue para la reestructuración del agro peruano, probablemente el proceso de transformación más importante del agro peruano en la época republicana o por lo menos en el siglo XX. Y en este contexto de nuevos estudios que están apareciendo, sí, en estos últimos años, cuando ya los historiadores por fin estamos poniéndonos a trabajar sobre la reforma agraria, quería preguntarle a los dos historiadores peruanos que nos acompañan, a Rolando y a Carlota, que han tenido la oportunidad de leer el libro, en este contexto de estudios, de nuevos estudios sobre la reforma agraria, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que aporta el trabajo que ha hecho Ana? ¿Cómo se ubica en este contexto de nueva historiografía sobre la reforma agraria el trabajo de la doctora Kant? ¿Y qué novedades o qué aspectos resaltantes señalarían ustedes de este trabajo? Gracias. Bueno, un gusto tenerte aquí, Ana. Gracias, Raúl. Gracias, Carlota. A ver, en efecto, uno puede decir que estamos experimentando una suerte de boom bibliográfico o de boom de investigaciones sobre el velasquismo y la reforma agraria, ¿no? Que se diferencian básicamente por dos cosas. Son investigaciones que se hacen desde el ámbito sociocultural y en segundo lugar, desde la perspectiva regional local, ¿no? Mientras que los estudios anteriores clásicos más bien trataban de entender en caliente, como decirlo de alguna manera, Raúl, trataban de entender el sentido de las reformas y el sentido o el significado del propio régimen político, ¿no? Entonces, son miradas más bien grandes, o sea, las grandes interpretaciones tipo Aníbal Quijano sobre caracterizando la experiencia como capitalismo de Estado, o la del propio Julio Kotler, ¿no? Mirándolo más bien como la formación de un Estado corporativo. Bueno, el libro de Ana, yo lo ubicaría o la relacionaría con un libro que se ha publicado el año anterior, que se llama El Grito de la Tierra, ¿no? Que es una mirada más bien desde la región sobre el proceso de reforma agraria y en particular sobre cómo funciona el aparato burocrático político del CINAMO, ¿no? Y ahí lo que encuentra, o sea, solamente para
comentar uno de los hallazgos o una de las imágenes que nos plantea Ana como una imagen para renovar nuestra visión sobre el proceso de la reforma agraria y el funcionamiento del CINAMOS, es que habíamos mirado, o las miradas que teníamos sobre la reforma agraria de tipo nacional, vistas desde Piura, desde Cusco o desde Tacna, nos replantean el proceso del funcionamiento del CINAMOS y la reforma agraria en el sentido, por ejemplo, que, claro, hay un plan nacional de cómo operar, cómo expropiar las tierras, organizar las cooperativas, organizar los propios campesinos, ¿no? Lo que nos plantea Ana es que así como hay un plan desde arriba o una reforma desde arriba, hay también una capacidad de respuesta de los actores locales, regionales, tanto con sus organizaciones como por su cultura política o su vínculo con los partidos de izquierda, y por lo tanto se produce más o menos una suerte de negociación entre los funcionarios que vienen del régimen velasquista y los dirigentes campesinos, los actores locales. Y entonces, en el caso de Piura, por ejemplo, eso está muy claro porque inicialmente quieren hacer una cooperativa y lo que hacen es una unidad de producción comunal, gracias por recordarme el nombre. Bueno, entonces transforman, ¿no? O sea, vienen con un plan supuestamente para reordenar el escenario agrario, pero hay también una suerte de agencia del campesinado, de los actores locales, de los pequeños grupos que se movilizan políticamente y, vamos a decirlo así, le dan una cierta vuelta a ese programa y bueno, este es uno de los primeros aportes o de los principales aportes que nos plantea Ana, ¿no? Es decir, para continuar con Carlota, visto desde lo regional, la reforma agraria aparece como un proceso mucho más complejo, ¿no? Menos simplista de lo que a veces aparece en libros anteriores en el que principalmente se miraba la parte de los planes, el proceso de reestructuración de la tierra, pero no la capacidad de acción de los actores locales y regionales. Gracias. Bueno, también saludar a Ana, felicitarla por este libro magnífico, a Raúl y a Rolando por estar en la mesa, al IEP por plantear la idea de presentar este libro aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí en esta presentación. Efectivamente hay un boom de publicaciones, tanto de historiadores como desde otras disciplinas, y el libro de Ana Kant se destaca de manera particular porque me parece que logra una convergencia entre lo general y lo particular, entre la mirada nacional global de la política del Estado en el periodo del régimen de Velasco, pero también analiza a través de una metodología de comparación sistemática 3 regiones que en sí mismas son distintas, y por lo tanto podemos ver cómo el Estado acciona de distintas formas, a pesar de que hay una sola política. Y por eso pienso que no solamente es de convergencia, sino también tiene una vocación interdisciplinaria, porque justamente hace pocos años Eduardo Darjant planteaba en su libro sobre el Estado cómo es necesario hacer estudios como el que ha hecho Ana Kant, es decir, estudiar una política y esta cómo se aplica y se va implementando, cuáles son las barreras, cuáles son los obstáculos, cuáles son las circunstancias y el contexto particular que va a ir modificando los resultados de esa política general. Entonces, el Estado no puede verse solo desde arriba, sino desde lo local y en su proceso de aplicación. Y entonces ahí expresa dinámicas regionales distintas.
con cosas comunes, por supuesto, porque estamos hablando de la misma política, pero con particularidades muy, muy interesantes. Entonces, este libro tiene esta vocación interdisciplinaria porque ya dialoga y responde a estas propuestas de investigación y, por otro lado, también dialoga desde la mirada de la, diríamos, de la antropología. No hace mucho ha salido publicado el libro de Luis Reyes Escate, Hijos del Sol y de la Luna, y él plantea las historias de dos pueblos costeños, Subtanjaya y Saña. Y algo bien interesante que tiene que ver con lo que plantea Ana Kant es cómo el cambio político de este periodo con la reforma agraria va a marcar un hito, un antes y un después en estos pueblos. Y es lo que Luis Reyes Escate señala cuando hace su trabajo de campo etnográfico en estos dos pueblos, donde hay como en esa trayectoria de larga duración, y esa es la ventaja de esta perspectiva histórica, es que en una mirada de larga duración, los pueblos de Saña y Subtanjaya, respecto a la tierra, tienen la tierra cuando era de los gentiles, antes de los españoles, la tierra con los españoles y con la República, que es la misma, las haciendas, y después las cooperativas y las sociedades agrícolas, ¿no? Y finalmente ya las agroexportadoras. Entonces, la reforma agraria es un hito. De estos 4 momentos, es un hito clave, ¿no?, para entender las dinámicas actuales de estos pueblos. Entonces, por ahí también esta mirada de larga duración me parece fantástica porque justamente en este proceso de memoria y de rememorización hay un hito clave que es la reforma agraria y por otro lado, también desde la mirada de larga duración, pero desde la ciencia política, el tema complementario pero fundamental para entender la reforma agraria tal como lo plantea Ana Kant y es el tema educativo, el tema de la gestión o del uso de los medios de comunicación y el tema de la identidad. Y en esa línea, en el tema educativo y la reforma agraria, está asociado a un aspecto clave y es cómo hacer sostenible la reforma a partir de empoderar al campesino en ciudadano. Y eso pasa por la educación y la alfabetización especialmente, tal como ella señala en su estudio, y además se toma justamente el tiempo, justo porque es historiadora, de plantear el hito principal que viene de fines del siglo XIX, las leyes de 1896, que abren un proceso, y con esto termino esta primera parte, abren un proceso de instituciones políticas extractivas al hacer que dejen de votar los que no saben leer y escribir, reduciendo el padrón electoral solo al 4% de la población. Y eso va a tener su fin justamente al final del periodo del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, con la Constitución del 79, porque durante todo el proceso de reforma agraria los campesinos han comenzado a participar en procesos electorales locales en las cooperativas, pero sobre todo se ha empezado a organizar un padrón de los analfabetos. Entonces eso va a plantearse, tal como señalan los estudios de Mesa y Valladares, que es posible lograr un cambio político. Y el cambio político está justamente en la inclusión de los analfabetos en la Constitución del 79, producto de la experiencia de estos años de militares. Gracias, Rolando. Gracias, Carlota. Como ustedes han señalado, algo que los estudios previos ya habían trabajado es la existencia como de 2 reformas agrarias. Una reforma agraria de arriba a abajo, una reforma agraria que era el proyecto del gobierno militar para reformar el agro en el contexto también de lo que se llamaba en aquella época la Revolución Peruana, el crecimiento industrial por sustitución de importaciones, la necesidad de tener un agro reformado que alimentara las ciudades, etc. Y también, de alguna manera, muchos antropólogos y en menor medida, pero también historiadores, habían trabajado la reforma agraria desde abajo, es decir, las respuestas campesinas a esta propuesta estatal y su propio proyecto de reforma agraria que no pasaba por las cooperativas necesariamente, sino por la devolución de la tierra a las comunidades.
Pero creo que lo que el libro de Ana hace también es mostrarnos que hay una tercera reforma agraria, que no es de arriba abajo ni de abajo arriba, sino que podríamos llamar de medio, que es la de las burocracias provinciales del aparato estatal. La manera en la cual las burocracias, los funcionarios estatales en regiones, interpretan el proyecto de reforma agraria y tratan de llevarlo a la práctica, que ni es exactamente la reforma agraria planificada arriba, ni es exactamente tampoco la reforma agraria campesina. Sería como un tercer proyecto de reforma agraria que en el caso del libro de Ana está representado por Sinamos, el Sistema Nacional de Movilización Social que les decía antes, pero también por Alfin. Alfin era el programa de alfabetización rural. Si se fijan, el velasquismo tenía la característica o la práctica de ponerles nombres a sus instituciones que eran en sí mismos eslóganes. Sin amos es sin amos. El programa de alfabetización al fin es al fin, por fin. En ese sentido, Ana, de alguna manera tu trabajo nos ayuda a descubrir esas burocracias regionales y nos ayuda también a darle una nueva mirada a Sinamos. Sinamos suele ser siempre el malo de la película en casi todos los libros sobre la reforma agraria, tanto antropológicos como también los libros históricos, los poquitos que ha habido, e incluso en las memorias políticas de muchos de quienes participaron en la reforma agraria, como campesinos o como grandes funcionarios, acaban echándole la culpa a Sinamos. ¿Qué te impulsó a ti a estudiar esta institución y cómo te acercaste a ella? Gracias, buena pregunta. Pues en primer lugar, porque Sinamos es una organización extraña que no tiene no hay muchos ejemplos similares en otros países. O sea, es un ejercicio de movilización, pero no es un